bendiga. Bueno, vamos a poner en manos del Espíritu Santo de Dios esta prédica de hoy, porque no soy yo el que va a hablar. Si lo hago yo, como decimos los seres humanos, la embarramos. Amado Dios, Padre eterno, glorioso, poderoso, maravilloso, misericordioso Señor, ante tu amada presencia, Padre mío, humillo mi alma, Señor, para alabarte y bendecirte, glorificarte y exaltarte, poderoso Santo Dios de Israel, para darte gracias, Señor. Te vengo a dar gracias, Padre mío, porque ha sido un día hermoso, un día maravilloso, con altibajos, como lo vemos, como los presentamos, como nos toca afrontar, pero tú siempre estás allí con tu brazo extendido y tu mano abierta para ayudarnos a levantar y seguir adelante. Padre mío, yo te pido perdón por lo que te hayamos ofendido, por lo que yo te haya ofendido, Padre, y coloco en tus preciosas manos esta prédica de hoy, Padre, y que seas tú, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, hablando. Hazlo tú, Señor. Yo no, porque yo no soy capaz, yo no sé nada, tú eres el que sabes. Y si tú me inquietaste con este tema es porque tú quieres, Señor, que hoy se pueda compartir en este lugar. Por lo tanto, te doy gracias y me coloco en tus manos, Señor. Entrego, Señor, abre los ojos del entendimiento y ayúdanos, Padre. Haz tú, Señor, esa labor, habla a través mío. Tiempo atrás me dijiste, Señor, que pondrías carbones encendidos en mi boca. Y cada vez que me subo a este púlpito, Señor, en tu nombre tú lo haces. Hoy es un día también maravilloso en el cual estoy delante de ti y te doy gracias, Padre, y quedo en tus manos. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Amén y amén. Hace algún tiempo, no recuerdo bien, 2, 3 meses atrás, no tengo muy presente, el Señor me colocó un día, me llegó a la mente que estaba yo orando y decía, bueno, Señor, ¿cómo es que están estas cosas en este mundo? Y me llegó una frase, un título. Yo dije, bueno, comencé a recopilar información de él y demás y todo. Le dije yo, si esta palabra es tuya, tú me invitarás un viernes a darla. De lo contrario no, listo, no hay problema. Lo que me asombra es que yo no esperaba que fuera hoy. Yo de pronto esperaba más adelante o qué sé yo. Pero la verdad es de que aquí estoy obedeciendo ese mandato del Señor. Así que entonces los invito precisamente a escuchar. El título que el Señor me dio para este día de hoy, para esta prédica de hoy, se llama La hora final se acerca. La hora final se acerca. Mirando el tema, yo lo dividí en dos partes. Una de ellas, la primera parte, señales antes del arrebatamiento, antes de la venida de Cristo Jesús como ladrón en la noche. Y la otra parte, ya para cuando se esté precisamente en la última semana profética de Daniel. El tema pues es un poquito extenso, yo procuré sintetizarlo al máximo, sin embargo pues yo creo que va a haber que correr un poco. Es más, pues yo para poder tener un poco más a mano todo, me tomé el trabajo de transcribir las citas bíblicas. Yo sin embargo se las daré naturalmente para que ustedes las vayan buscando. Entonces vamos por favor a Génesis capítulo 1 versículo 26. 1:26, comenzamos por allí, donde la palabra de Dios dice muy clarito. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, Adán, en imagen nuestra, conforme a semejanza nuestra, y gobiernen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, Adán, en su imagen, en imagen de Dios lo creó, varón, Zahar, masculino, y hembra, Nekebaj, femenino, los creó. Tiempo después de haber sido creado el hombre,
todos sabemos que ya el pueblo de Dios estaba en el desierto. Vamos entonces, por favor, al libro de Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 9. Allí dice la palabra del Señor: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es Shabbat, o sea, reposo para Yahweh tu Elohim. 6 días trabajarás. Esos 6 días, que son 6.000 años que Dios le dio al hombre para señorear, para trabajar y gobernar aquí en la tierra, lo encontramos certificado ya en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Ahí se confirma, la palabra lo confirma cuando dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1.000 años, y 1.000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, allí hemos confirmado que son justamente 6.000 años lo que lo que Dios le dio al hombre para gobernar y trabajar. Y vamos ahora, por favor, al libro de Joel. Busquemos el libro de Joel, por favor. En el libro de Joel dice la palabra del Señor. Joel capítulo 2, versículo 30. Y daré prodigios en los cielos, y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. El 31. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh. Y ahí mismo, pero en Oseas 14:9 dice: ¿quién es sabio para que entienda esto, y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Yahweh son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los malvados tropezarán en ellos. Mirando toda esta secuencia de lo que es el caminar del hombre aquí en la tierra, llegamos a lo que hoy se vive. Estamos como en los tiempos de Noé. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 37. Vamos por un instante allá, Mateo 24, 37. Dice la palabra del Señor: 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y entregándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron su oportunidad final, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Estamos justamente en los tiempos de Noé, en los tiempos de Lot. Lo podemos ver claramente cómo los gobiernos de las naciones están aprobando el matrimonio entre personas del mismo sexo, o sea, los matrimonios gay. ¿Cuál fue el motivo por el cual Dios castigó las ciudades de Sodoma, de Gomorra, Adma y Zeboín? Por la misma razón. Precisamente dice la palabra de Dios, ¿sí? Eso está en Deuteronomio capítulo 29, versículo 23. Deuteronomio 29, 23 dice: azufre y sal, quemada toda su tierra, no será sembrada ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboín, las cuales destruyó en su furor y en su ira. Recordemos que por allá está lo que es el Mar Muerto, porque ya ahí no se produce nada. Solamente, según he podido entender, ahí es una etapa, es decir, ahí hay un campo de turismo. Así que Dios va a castigar esta humanidad, esta primera creación, justamente por ese desorden, por esa rebelión que el hombre ha traído, se ha rebelado contra el Señor. Eso es algo que ya se acerca. Nosotros tenemos que tener claro que la venida de Cristo Jesús está a las puertas. Antes de Él morir, Él dijo que vendría por segunda vez. Lo tenemos muy claro y sabemos que antes de su venida literal, vendrá primero Él
arrebatamiento. Estamos justamente esperándolo. Sabemos el día, no sabemos el día, la hora ni el año, ¿verdad? De eso nada, pero sabemos su fiesta. Eso en cuanto a el arrebatamiento, digámoslo, colectivo, porque individual sí que menos vamos a saber en qué momento el Señor nos puede llamar. Velad y orad porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bueno, ¿qué sucede en este momento? Todos los que estamos aquí en esta congregación tenemos conocimiento de que estamos en la época de la tétrada de lunas rojas de sangre. El Señor me ha inquietado mucho sobre eso y mucho les he martillado, como se dice, muchas veces he conversado, he hablado aquí acerca de ello. ¿Qué es una tétrada? La tétrada de lunas rojas de sangre y el eclipse total de sol, que fue, es decir, entre 2014 y ahora 2015, ¿verdad? ¿Qué es una tétrada lunar bíblica? Dice, es cuando 4 eclipses lunares consecutivos caen exactamente en fiestas judías. Siempre son Pascua y tabernáculos. No cambia de ahí, lo que significa que son dos de las importantísimas para el Señor. Siempre es Pascua y tabernáculos. Dice la palabra, si el sol se convertirá en tinieblas, como lo leíamos ahora, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. ¿Qué es un eclipse de luna roja? La luna pasa a través de un cono de sombra proyectado por nuestro planeta. Nosotros conocemos, voy a tratar de hacer un pequeño gráfico, de pronto quedará bastante feíto, pero pues disculpen por favor. Tenemos el sol, él envía sus rayos, ¿sí? Y la Tierra, pues naturalmente es más pequeña, perdón, me quedó un poquito exagerado, y esta sombra que proyecta la Tierra va formando una especie de cono, ya hacia el infinito, por decirlo. Y acá atrás, la luna va circulando, va girando alrededor de la Tierra, entonces llega un momento en que se coloca aquí detrás de la Tierra, es decir, la sombra que proyecta la Tierra porque se interpone entre el Sol, la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. Entonces, como está en oscuridad porque es la parte precisamente que está dando la espalda al Sol, por decirlo de manera, entonces esa parte que ahí forma como una especie de cono, esa es la que da la forma, o mejor, el color rojizo. ¿Y cuál es el motivo de eso? El color rojizo dice precisamente, la Tierra bloquea la luz del Sol y su sombra tiñe de rojo la Luna. Es nuestra atmósfera la causa de ese color. Desvía la luz del Sol y el polvo atmosférico acentúa el efecto rojizo de la sombra. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 14, dice la palabra de Dios. Génesis 1:14. Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días y los años. Señales. Y daré prodigios y señales, sí, dice la palabra de Dios. Dios, en su infinita sabiduría y lo hermoso que es nuestro Padre, Él colocó la tierra a una distancia muy perfecta, muy propia y muy adecuada frente al sol. Es decir, en el punto apropiado. Ni más cerca del sol porque nos achicharraríamos y no habría vida allí. Y si la aleja del sol, todo sería congelado. ¿Y qué habría allí? No había nada. Allí no habría nada. Entonces, como Él la colocó allí, se lleva a cabo la fotosíntesis, viene la vida sobre la tierra, estamos todos aquí, todo lo que nos rodea, porque el Señor hizo esa obra. Los científicos han calculado, escuchen bien, han calculado el diámetro del Sol, ¿sí? El diámetro del Sol lo han calculado en 14 millones de kilómetros. Ojo, no cuadrados. Cuadrado es área, el diámetro, el tamaño, ¿sí? Mientras que el tamaño
de la Luna es de 3.474 kilómetros. Ese es el tamaño de la Luna, más pequeña como podemos ver. La Tierra, en su parte del meridiano, del eje ecuatorial, que es la parte más ancha porque recordemos que ella es achatada en los polos, tiene un tamaño de 12.756, bueno, 0.8 kilómetros. Esta es la Tierra. Ese es el diámetro ahí en esa parte. Entonces, como podemos ver, estos datos son muy importantes para lo que vamos a ver más luego, sobre todo el tamaño de la Tierra, ¿sí? Bien, entonces, de esa manera están las cosas calculadas por los científicos. Bueno, ahora entonces nosotros, teniendo ya ese dato, vamos precisamente a otra parte. Ya vimos, es decir, ya vimos lo que es inicialmente las tétradas de lunas rojas. ¿Qué quiere decir eso? Vamos entonces a mirar a través de la historia de la humanidad. Ha habido bastantes tétradas de lunas rojas de sangre. La NASA dice que cuando Cristo Jesús murió, hubo tétradas de lunas rojas de sangre. Recordemos que en la palabra en Mateo dice que hubo tinieblas en la tierra en la hora sexta hasta la hora novena. ¿Y por qué hubo tinieblas en ese momento? El eclipse. ¿Qué simboliza eso? La cantidad tan horrible de pecado que hay sobre la tierra, miren ustedes. ¿Ah? El 3, plenitud. ¿Cómo será? Cuando dicen algunos estudiosos y otras cosas que es tal la intensidad del pecado en la tierra que ya sobrepasó todo límite. Por eso el Señor tiene que venir a acabar con toda esta cosa que hay y hacer precisamente cosas nuevas. Bueno, entonces, mirando todo eso, yo tomé 3 fechas de lunas rojas de sangre antes de esta última. La primera que tomé fue para el año 1493 y 1494. En ese tiempo hubo una tétrada de lunas rojas de sangre, que allí fue en el 1493, un año antes se llevó a cabo y se inició la famosa Santa Inquisición, que de santa no tuvo un comino. Los judíos que estaban en Europa y especialmente en España eran obligados a convertirse al catolicismo. Los que no lo hacían, los torturaban, los mataban, los encerraban, hacían con ellos cuanta cosa posible podían. De pronto en algún momento miraremos un video que tengo donde muestran los terribles castigos, es decir, los tormentos que sometían a la humanidad, ¿sí? Que, bueno, no tiene pues perdón de Dios, como dicen los abuelos, una cosa de esas. No vamos a extender mucho por cuestión de tiempo. Entonces, allí se llevó a cabo, es decir, por ahí comenzó la Inquisición. Cristóbal Colón y los que con él vinieron eran judíos. Como ya estaban, sobre todo los que están en las cárceles, están destinados a que murieran, ¿qué dijeron? Bueno, echémoslos al mar, que se mueran por allá. Entonces, ellos llegaron, descubrieron América, según sí aprendimos en la historia patria, 12 de octubre de 1492. Allí, la primera luna de sangre fue el 2 de abril de 1493, en Pascua. La segunda, 5 de octubre del mismo año, 1493, que fue en la fiesta de los tabernáculos. Luego en el 1494, la tercera luna roja, 22 de marzo de 1494, y la cuarta, el 15 de septiembre de ese mismo año. Recordemos las fiestas. 456 años después, vino otra tétrada de lunas rojas de sangre. Entre el año 1949 y 1950.
Yo ya estaba un poquito grandecito cuando eso. Muchos de ustedes yo creo que no habían nacido, naturalmente. Bueno, esa primera luna roja fue el 13 de abril. ¿Qué pasó allí? Recordemos que eso fue después de la creación del Estado de Israel. En 1948, porque no necesariamente tiene que realizarse lo que es la tétrada para que vengan los sucesos. Antes también. Eso tiene, es decir, sus efectos los tiene porque se tiene que cumplir la palabra del Señor. Entonces, allí hubo el 13 de abril de 1949 la primera luna roja. La segunda en ese mismo año, el 7 de octubre. Ya en el año 50, el 2 de abril fue la tercera y la cuarta el 26 de septiembre del mismo año. El 14 de mayo del 48, Israel proclamó su independencia y 24 horas más tarde de haber sido declarada Israel nación independiente, sí, soberana allá eso fue ante la ONU, ¿verdad? 24 horas más tarde, los ejércitos, oigan bien, los ejércitos regulares de Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak invadieron al país y naturalmente lo obligaron a defenderse. Pero, ¿qué sucede? Dios siempre guarda a su pueblo. Ahí fue la guerra de independencia de Israel, que esos combates, según dicen, relatan, duró 15 meses y dio un poco más de 6,000 muertos judíos. Entonces, siempre las tétradas lunas rojas de sangre son presagios bíblicos para Israel. Luego viene en 1967. ¿Ustedes recuerdan qué sucedió en 1967 bíblicamente hablando para el pueblo de Israel? Fue el penúltimo jubileo, 1967. ¿En qué fecha se celebra? En la fiesta de Yom Kippur. ¿Ok? La fiesta de Yom Kippur. Siempre es ahí donde se celebra. O sea, en el mes de Tirri o Etanim. Entonces, en esa fiesta, en esas lunas rojas, que fue la primera el 24 de abril de 1967, la segunda el 18 de octubre, eso fue 18 años después de la independencia de allá de Israel. La tercera fue el 13 de abril del 68, 1968, y la cuarta luna roja el 6 de octubre. En esa fiesta, es decir, en esa tétrada, se llevó a cabo la guerra de los 6 días, donde Israel recuperó a Jerusalén y se quedó ya dueño de su territorio, pues lo que es hoy en día, ¿verdad? Bien, ahora entonces pasemos luego a mirar estas de ahora, de los que estamos viviendo. La primera luna roja de este momento, de la actualidad, fue el 15 de abril del año pasado, 2014, que coincidió con la fecha del 14 del mes de Abib o Nisan, ¿sí? En el calendario hebreo. El segundo eclipse de luna roja fue el 8 de octubre, que correspondió al día 14 del mes de Tirri, también la fiesta de los tabernáculos. El tercer eclipse de luna roja fue el 4 de abril de este año. Pero tengamos en cuenta que en marzo hubo un eclipse total de sol, aunque aquí no fue visible, pero se llevó a cabo. Y queda faltando la cuarta luna roja de sangre, que se llevará a cabo el 28 de septiembre de este año, que coincide con la fiesta de los tabernáculos 15 del mes de Tirri u Etanim. Les decía, la tétrada de lunas rojas de sangre son presagios bíblicos para el pueblo de Israel, y el eclipse de sol es para las naciones, lo que quiere decir que no se salva ni el perro ni el gato de lo que se viene encima. Se vienen cosas duras para la humanidad. Estamos al borde de cualquier cantidad de cosas que jamás hemos podido ver. En la Biblia todo tiene su significado, todo. Nosotros tenemos que estar apercibidos de eso. Esta tétrada de luna roja de sangre, para las personas que no conocen de la palabra de Dios, y aún para mucho pueblo del Señor, téngalo por seguro
que ha pasado por desapercibido. No han prestado mucha atención, no le han dado la importancia, pues sobre todo el significado, ¿no?, que eso tiene, porque nosotros tenemos que saber de que el Señor se mueve en sus fiestas. Aparte de que las profecías están en la Biblia, pero las señales están en los astros. Así que hay que estar, mire, mi papá contaba cuando yo estaba muy niño que de los animales de carga y caballería, más exactamente, la mula, decía él, es un animal muy previsivo frente al caballo, que cuando usted se monta en una mula, va allí, que la mula siempre iba con las orejas en esta forma, como antenas, moviendo, que cuando percibía un peligro, inmediatamente paraba. Y si la mula ponía sus orejas hacia adelante, frenaba sus manos y por supuesto sus patas, no la movía nadie de ahí, porque adelante había algo bastante grave. Tenemos que andar con las antenas puestas. Tenemos que estar orando, mirando la palabra, siguiendo precisamente las enseñanzas, atentos a ver qué movimientos hay, porque realmente estamos ya culminando la etapa de los 6,000 años para venir luego el gobierno de Cristo Jesús. Bien, ahora, ¿de qué manera se logra todo esto? La palabra de Dios dice, eso está en Mateo capítulo 7, versículo 21. Ahí dice, no todo el que dice Señor, me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace cada día la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que entonces no es el que, como se dice, el que más quiera aparentar, sino el que verdaderamente esté en relación con el Señor. Ahora vamos a lo que son las lunas rojas. Decía que las lunas rojas son anuncios de calamidades para Israel. Bueno, efectivamente, el 15 de abril del 2014 se produjo ya un ataque del grupo de la Yihad Islámica, del grupo Hamas, apoyado por la Yihad Islámica, donde lanzaban misiles al pueblo de Israel. Eso fue el 15 de abril que se produjo precisamente la luna roja. Allí se presentó el grupo de la Hamas, apoyado por la Yihad Islámica. Ellos preparaban misiles y lanzaban a Israel. Pero Dios tan lindo y misericordioso, ¿qué hacía? Salían esos misiles y todos sabemos que en física se estudia una cosa que se llama caída libre, creo que es. Se lanza un cuerpo y él llega el momento en que cae. Entonces, ¿qué sucedía? Con estos misiles salían, es de lógica, pero en vez de ya dar su curva para caer, seguían un poco más y en el aire, como si otros misiles los interceptaran, explotaban. De esa manera, el pueblo de Israel no tuvo consecuencias desastrosas. Mire usted la misericordia de Dios tan linda, tan preciosa. Después del segundo eclipse lunar del 8 de octubre, vino ese ataque ya como respuesta precisamente de Israel hacia el territorio palestino. Ahora aquí hay un dato que encontré yo muy importante. El 2 de abril de este año, porque el 4 fue la tercera luna roja de sangre, ¿verdad? El 2 de abril se llevó a cabo algo que se llama el acuerdo preliminar sobre el programa nuclear iraní y el grupo 5+1. Eso fue precisamente el 2 de abril, es decir, antes de que se llevara a cabo ya la luna roja. Este hecho fue difundido a través de diferentes medios de comunicación, inclusive se vio eso en televisión, ¿no? Ahí se vio cuando Irán precisamente se reunió, hicieron ese acuerdo.
dice precisamente que un periódico que países árabes confían, escuchen bien, países árabes confían que pacto con Irán contribuya a consolidar paz en la región. Y los que están precisamente preparando toda la plataforma para la entrada del anticristo, los que están esperándolo, ellos están diciendo de que esperan que con ese acuerdo se logre paz y seguridad internacional. Paz y seguridad internacional. Y Obama dijo que la paz solo se logra sin armas nucleares. Pero aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. La Biblia dice en Tesalonicenses que cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina vendrá para ellos, ¿cierto? Pero tengamos en cuenta lo siguiente. En este acuerdo de que les estoy comentando, Israel no forma parte de ese acuerdo, porque dice que es entre Irán y el grupo 5+1. A él lo dejaron por fuera. Entonces, ¿qué sucede? Que mientras, en ese acuerdo, mientras Irán celebra ese pacto, Estados Unidos celebra y elogia, Israel denuncia y dice que su supervivencia está en peligro, porque él sabe cuáles son los enemigos que le rodean. ¿Sí? Entonces, ellos, lo que es sobre todo Irán, ha sido una nación que ha querido por todo lado bregar a acabar con el pueblo de Israel. Y dice precisamente, en algún lado, dice un titular de prensa, permítanme un segundito. Bueno, entonces tengamos en cuenta lo siguiente, este pacto no es el de la Biblia, porque ese lo hará el anticristo, incluyendo a Israel. Allí ese sí es ya paz y seguridad pero eso se dará ¿cuándo? Después del arrebatamiento, ¿verdad? Amén. Más antes no se puede dar. Estos otros señores, hay que tener mucho cuidado con esto, porque habrá gente, ¿sí?, que van a decir, ya hay paz y seguridad, ya viene la gran tribulación, entonces lo que hemos dicho, el arrebatamiento es antes de la gran tribulación. Ojo, porque hay una confusión fácil. Y yo he escuchado muchas veces eso, y un momentico, el arrebatamiento tiene que ser primero y después sí se viene todo lo demás. Para que tengamos en cuenta por si de pronto a alguno de ustedes alguien les sale con ese cuento. Entonces, ojo, Irán con ese grupo 5+1 no metió a Israel para nada, al contrario, Israel los ve como una amenaza bastante grande. Por eso dice precisamente, ¿sí?, de que vendrá, ¿qué pasa allí? Cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina vendrá. No sabemos cómo irá a reaccionar el Señor en el caso de que estas naciones atacaren a Israel. El nuevo presidente de Irán, Hassan Rouhani, dice que Israel es una herida que debe ser eliminada y lo confirmó en una rueda de prensa. Dice también un expresidente justamente de Irán, de que están listos para borrar del mapa a Israel, pero Dios es el que tiene la última palabra. Son muchas las señales que hay antes de la venida de Cristo Jesús como ladrón en la noche. Si nos agarráramos a relacionarlas, tendríamos que seguir toda la noche y mañana todo el día, y como que no. Pero entre las tantas yo logré recoger estas. Hay, por ejemplo, que de pronto les he comentado, que eso pues lo dejo en su punto, del asteroide que dicen que se acerca a la Tierra. Yo siempre digo al Señor, estamos en tus manos, ¿qué dice tu palabra? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, eso es Apocalipsis 3:10. De modo que no sabemos, aseveran que para el año entrante está cayendo ese asteroide. Yo no digo nada, ni que sí ni que no puedo decir nada a ese respecto allá. Viene también, es decir, en el Medio Oriente hay también lo que son las guerras mesiánicas. Dice la palabra de Dios en este libro, precisamente en la Biblia, El Reina,
¿sí? Mateo 24:7 dice, Mateo 24:7, dice, porque se levantará nación y naciones, porque hay una ES en paréntesis, ¿sí? Se levantará nación o naciones contra Israel y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos de acuerdo a los lugares determinados. Nosotros sabemos que el gobierno mundial oculto, conformado por los tsunamis, por los Illuminati y todos estos grupos que lo conforman, tienen el poder en las manos. Tienen un programa que se llama HAARP, HAARP. Con ese programa, les he comentado muchas veces, hacen lo que les da la gana, ¿sí? Que ya ni para qué comentarlo. Entonces, viene también, se supone, no sabemos exactamente, la Biblia registra, vamos por favor al Salmo 83, Salmo 83. La palabra de Dios, ese salmo, pues los salmos escribió el rey David como 1000 años y un poco más antes de Cristo Jesús, ¿verdad? Dice precisamente algo que se me quedaba atrás para comentarles. La guerra que se aproxima, no, sí, perdón, estoy en el punto, disculpen por favor. La guerra que se aproxima, no sabemos si puede ser antes o después del arrebatamiento, lo registra el Salmo 83. Leamos lo que dice allí. Le plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Israel. Oh Yahweh, Elohim, no guardes silencio, no calles, oh Elohim, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza, contra tu pueblo traman astuta y secretamente, y han entrado en conspiración contra tus protegidos, o sea, contra el pueblo de Israel. Han dicho, vengan y destruyámoslos, para que no sean nación. Y en el Parlamento Europeo, allá en la ONU, dijo precisamente un expresidente de Irán, Ahmadinejad, dijo, exterminemos a Israel, borrémoslo del mapa. Mire cómo se confirma la palabra del Señor. Están confabulados contra su pueblo Israel. Y por supuesto los enemigos que son las tinieblas contra nosotros que somos el pueblo ya espiritual de Israel, pues con mayor razón. Destruyámoslo, dice allí precisamente, para que no sea más nación. Y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una, contra ti pacto han hecho. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro, también el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Moab, bueno, entonces, miremos acá, las tiendas de los edomitas, tiendas son las naciones. ¿Quiénes son los edomitas? Los edomitas, para que ustedes tomen nota si gustan, son Edom es edomitas, Jordania. Edom es Jordania. Los ismaelitas, o sea, los descendientes del hijo de Abraham, Ismael, es Arabia Saudita. Arabia Saudita. Luego sigue los de Moab y Amón. Moab y Amón. Moab y Amón son descendientes de Lot. ¿Sí? Y ellos son la actual Jordania. Jordania con su capital Amán y Petra. Amán y Petra. Amán y Petra. Los agarenos, que dice precisamente también la misma palabra allí, son egipcios. Jebal es Beirut y el Líbano. Jebal. Beirut y el Líbano. Jebal. Dice también Amalek, sur de Jordania.
Amalek, sur de Jordania. Filisteos, palestinos en la región de Gaza, en la región de Gaza y el Banco Oriental, donde estaba la ciudad de Jericó. Tiro es Líbano, Tiro. Asirios, lo que es el antiguo imperio de Irak, y Siria en la Mesopotamia. Me gustó mucho algo que yo leí en esta Biblia de Sofonías. Vamos a Sofonías, capítulo 2, versículo 8 y 9. ¿Cómo? Los últimos son Tiro. Tiro es Líbano. Antes está lo que es Filisteos, que esos son los palestinos, en la región de Gaza y el Banco Oriental, donde estaba la ciudad de Jericó. Después de los filisteos está Tiro, que es el Líbano. Los asirios corresponden al antiguo imperio de Irak y Siria en la Mesopotamia. Entonces les decía, miremos Sofonías. Me gustó mucho lo que ha escrito aquí en Sofonías, lo vamos a leer acá precisamente en esta Biblia, Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios aquí, Sofonías, capítulo 2, versículo 8 y 9. Mire lo que dice acá. Juicio contra Moab y Amón. He oído las burlas de los moabitas y los insultos de los amonitas cuando se mofan de mi pueblo e invaden sus fronteras. Ahora, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, Moab y Amón serán destruidos. Mire la sentencia tan dura que hay allí. Serán destruidos, aniquilados por completo, igual que Sodoma y Gomorra, es decir, fuego del cielo, azufre y cuanta cosa le va a venir a esas naciones. Su tierra será un lugar de ortigas, de pozos de sal y de desolación eterna. El remanente de mi pueblo lo saqueará y tomará su tierra. Recibirán el pago de su orgullo. Tengamos en cuenta en que toda esa región por allá, el 65% del petróleo que hay en el mundo está en esa región. Entonces van a ser, mire, por ejemplo, otras ciudades como es Kuwait, todo esto, todas esas, es decir, todo ese derroche de lujo y cuánta cosa hay allá. Recibirán el pago de su orgullo, porque se burlaron del pueblo del Señor de los ejércitos celestiales. El Señor los llenará de terror cuando destruya a todos los dioses de la tierra. Entonces, naciones en todo el mundo adorarán al Señor, cada uno en su propio país. Bien, ahora vamos, otra cosa más que encontré, que he resumido, de tantas otras que más hay, las pestes, virus, bacterias del tiempo final. Eso sabemos que están precisamente los Illuminati, todos ellos buscando la manera de diezmar la humanidad. Para acortar tiempo, para ganar tiempo, pues voy a nombrarles de las que yo encontré. Entre ellas está el ébola. Dice que hay varios tipos de ébola y que esa bacteria, ese virus puede matar en 7 días a las personas. En lo último que pude ver, dice que han inventado una vacuna. No alcancé a tomar el nombre por cuestión de tiempo, pero que la están inyectando. Por lo que yo alcancé a entender, inyectan para que la persona, pues, digámoslo así, se pueda salvar de esa situación. Pero eso los lleva como a un letargo, como a quedar dormidos, como algo parecido. Lo pueden investigar, pues está en YouTube. Y muchos se han levantado como zombies. Que en Kansas, Estados Unidos, ya hay problemas de esa índole, según estaban denunciando eso. Entonces está el ébola. Hay otro que se llama el anthrax. Esa es una bacteria. Dice, y el ébola, dice allí que en África Occidental hay más de 6,000 personas, se calcula que hay más de 6,000 personas contagiadas, afectadas, y van más de 3,000 los muertos por el ébola.
El anthrax se dice que hay varios. El más peligroso de todos ellos, lo voy a anotar aquí para que ustedes, si gustan tomar nota. El anthrax, a ver dónde lo tenemos por acá. El anthrax clase carbunco pulmonar. Anthrax clase carbunco pulmonar. El índice de mortalidad 90%. Si hay tratamiento, si no hay tratamiento en los primeros días. Si lo hay, ya es el 50%. Luego sigue el virus del VIH, o sea, el SIDA, que es de los que más muertes produce, se calcula en 2 millones de personas al año. Viene también otra que está un poco controlada, pero también es bastante fuerte, la lepra. Dice que es del 100% la probabilidad de muerte. Viene otro que se llama meningoencefalitis. Meningoencefalitis arboviral. Le han denominado bacteria comecerebro. Su nombre lo indica cómo será de aterradora. Bacteria comecerebro. O sea que eso pues mejor dicho, eso es más que satánico, una palabra. ¿Todo eso qué? Lo están inventando todos estos señores allá en esos laboratorios. Dios no lo ha hecho, son ellos los que lo hacen. ¿Por qué? Porque ellos pretenden que más o menos se calcula que alrededor de 7.500 millones de habitantes tiene la Tierra. Ellos dicen que de pronto como máximo queden 500, el resto tiene que morir a como dé lugar. Y el principal laboratorio de ellos para todo esto es África. Ahí han cogido a pobres, a todos estos negritos y los han vuelto ropa de trabajo. Con ellos están haciendo cuanta cosa se les ha venido encima, les ha venido a la mente. El meningoencefalitis arboviral, el porcentaje de mortalidad 99%. Luego viene la influenza, esa gripa que llaman la influenza. Esa es más que todo un virus inmanejable porque transmite a través del aire. ¿Sí? La tasa de mortalidad 95%. Y hay un virus derivado de la viruela, todavía no lo han revelado ni le han dado nombre, pero se estima que es supremamente letal. Ahora, hay un centro de investigación biológica en Estados Unidos que se llama Fort Detrick, con C y K. Ese centro de investigación en Estados Unidos dice que ha inoculado, oiga bien, entre otros la peste bubónica, el virus del Nilo Occidental, y que todo eso es fruto de ¿qué? De los intereses económicos de los grandes laboratorios farmacéuticos buscando el billete, no es más. Tienen vacunas, pero para los países que los pueden atender, de resto no. ¿Qué dice en el libro en 2 de Timoteo 3.1? 2 de Timoteo 3.1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En ellos estamos, apreciados amigos. Tiempos peligrosos. La Biblia no miente. Y dice en Mateo 24:12: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso es de lógica. ¿Por qué están haciendo todo eso? Porque a ellos no les importa la humanidad, no les interesa sino su propio beneficio económico, bolsillo y todo lo demás. De amor a la humanidad no tienen nada. Por eso están haciendo toda esta cantidad de porquerías y de cosas. Aquí hay un dato muy importante, pónganle cuidado. Se dice que en Rusia, en el año 1988, crearon el virus gemelo del ébola, que se llama Marburgo. Marburgo, con G, Marburgo. Es muy letal y es gaseoso, que ya está en grandes cantidades allá guardado. Lo tienen allá listo para esparcirlo en cualquier momento. Dios permita que eso no nos toque a nosotros. Los síntomas de este Marburgo son muy terribles. Dice: fiebre elevada,
o sea que debe sobrepasar 40 grados. Cefalea intensa, me imagino los dolores de cabeza tan aterradores. Gran malestar en todo el cuerpo, diarrea intensa, dolor y cólicos abdominales, náuseas y vómitos, y así como hemorragias por múltiples órganos. Me imagino ojos, nariz, oídos, donde tenemos orificios, por allí tiene que estar saliendo sangre, de acuerdo con esto. Mire usted la maldad tan aterradora del hombre. ¿Y quién está detrás de todo esto? Satanás. Porque el mundo está bajo la influencia del maligno. Luego ellos están dominados ¿por quién? Por Satanás. Eso es, mejor dicho, no hay necesidad de tener 1 centímetro de inteligencia para saber que ellos son. Se dice también que en un río llamado Somme, en la ciudad de Coventry, Gran Bretaña, han hallado unas superbacterias, oiga bien, superbacterias demasiado resistentes a los antibióticos más potentes que en este momento hay en la ciencia farmacéutica. De modo que, ¿a dónde está llevando todo esto? Es decir, ¿para dónde va el mundo? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que pegarnos del Señor. Por eso, todos estos ayunos que el Señor nos trajo, esto no fue en vano, esto no fue simplemente por dar la vuelta y por estar allí. El Señor nos está llamando con lazos de amor, que nos rindamos. Esto es apenas un pequeño esbozo de todo lo que de lo que hay y de lo que está por venir. Esto es cosa horrible. Prender las noticias, eso ya da asco, como se dice. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que realmente ya no hay nada que escoger, todo eso. David Rockefeller, bueno, hay gente que está, sabemos quiénes son los que más están detrás de todo esto de montar el nuevo orden mundial. David Rockefeller dijo en su momento, estamos al borde de una transformación global, solo se necesita la crisis correcta y la gente aceptará el nuevo orden mundial. Eso está sucediendo como con las famosas FARC. Me atrevo a creerlo, a equipararlo. ¿Por qué? Están hablando de paz allá, es que en La Habana, ¿cuánto tiempo llevan en eso? Y ellos acá haciendo ochas y panochas, y nuestro gobierno, tranquilo, dulcemente, ¿qué es eso? Ellos, por un lado, están chuzando y haciendo de que la gente, pues, le dijeron, no, como les están hablando de paz, no, firmemos la paz cuanto antes. Falta ver qué se irá a venir después, cuando digan paz y seguridad. Cuando digan paz y seguridad. Todo esto son situaciones a escala pequeña de lo que le espera a la humanidad y más después del arrebatamiento. ¿Qué tenemos que hacer? Pegarnos del Señor, porque no hay otra cosa. La yihad islámica, para quienes no conozcan, es la denominación de varias organizaciones islámicas violentas que reciben internacionalmente la calificación de terroristas. Yo tuve otras cosas más allí, pero por cuestión de tiempo no lo metí. Bueno, digamos que todo esto, pues muchas de ellas ya la estamos viendo que son ahora antes del arrebatamiento. Otras se tendrán que dar después del arrebatamiento, porque Dios es muy bello y Él no nos va a dejar pues aquí tampoco, porque Él dice precisamente que nos sacará, porque no quiere que suframos todo eso siempre y cuando nos dispongamos. Hubo algo que me llamó la atención y también lo traje a colación, sí, aquí así está, y es esto. Un científico llamado Carlos Muñoz Ferrada, astrónomo, sismólogo y científico autodidacta, nacido en Chile en enero de 1909 y fallecido, ya murió, el 11 de septiembre del año 2001 a la edad de 92 años en Viña del Mar. Este caballero durante 5 años estuvo dirigiendo el Observatorio Astronómico de Panamá y él fue un personaje que se atrevió precisamente a pronosticar, porque sabemos que los terremotos no podemos decir cuándo se puede predecir, cuándo puede haber alguno, pero mire la capacidad tan grande que Dios le dio a este varón. Él
el 19 de enero, oigan bien, 19 de enero de 1939, él dijo, para el 24 de este mes, o sea, de enero de ese año, a las 7:10 de la noche, Chile será sacudido por un terremoto devastador. No le hicieron caso, no le creyeron. Y 4 horas más tarde de esa hora, valga la redundancia, o sea, a las 11:29 de la noche, se sucedió el terremoto anunciado por él. 5 provincias de Chile del sur fueron destruidas en ese entonces y más de 60,000 fueron los muertos. Él dijo también, duró 18 segundos, destruyó todo esto que les comento. También habló de que había terremotos en 1960, esos terremotos de 1960, de 1981 en ese país. También predijo igualmente, habló de tsunamis, otros terremotos más, etcétera. Este señor descubrió nuevos planetas y cometas. Fue el primero en hablar del cometa Halley. Recuerden que ese cometa hizo por ahí su aparición, ¿no? Advirtiendo que a último momento, mire hasta dónde llegaba precisamente la precisión de este individuo, la capacidad que Dios le dio, que a último momento ese cometa alteraría su órbita, pasando más cerca del Sol, y pasó a 85 millones de kilómetros, adelantándose también en su carrera, digámoslo así, 36 horas. Todo eso se llevó a cabo. Tremendo. A los 59 años, sí, en desarrollo, es decir, después de 59 años de estar investigando y todo, y a la edad de 90 años, este señor revela, aquí es donde está lo importante, que yo vi precisamente esto y me inquietó, revela la trayectoria y consecuencias funestas que acarreará el enorme cometa planeta, que él lo denominó de esa manera, llamándolo Hercólogos o también Nibiru. Ese planeta otros le han llamado planeta X, bueno, tiene varios nombres. Dice que con cálculos trazó la órbita de ese cometa planeta, porque sus movimientos no son normales, porque tiene órbita elíptica como cometa y porque tiene gran masa como planeta, o sea, planeta con cola, por la estela pues que va dejando de, ¿sí?, ese planeta, llamándolo planeta cometa. Dice, explica Ferrada, que este gran astro, por favor pongan cuidado, este gran astro se acerca a la Tierra y es 6 veces más grande que Júpiter. Júpiter mide, les voy a dar el dato aquí para que ustedes tomen nota si gustan, Júpiter mide 139.822 kilómetros. Ese es el diámetro de Júpiter. Y este planeta cometa que él anuncia tiene 838.932 kilómetros. Imagínense ustedes el tamaño tan aterrador de ese planeta. Planeta rojo le llaman por su color. Tengamos en cuenta que el diámetro de la Tierra, como les decía, era de 12.756.8 kilómetros en la línea ecuatorial. Venus mide 12.104 kilómetros y Marte 6.779 kilómetros. Afirma este científico que dicho astro está cargado con energía cósmica, es decir, radiaciones enrarecidas, que según estudiosos altera el comportamiento y la salud de las personas,
provocando epidemias incurables e irritabilidad, guerras y convulsión en la tierra, en la parte misma de la tierra. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 28, versículos 27 y 28? Dice: Yahweh te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no pueda ser curado. Yahweh te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Dice que este planeta posee una órbita elíptica y viaja. Hay un dato también muy interesante que encontré ahí, y es lo siguiente. Dice que viaja, ¿dónde lo tenemos? Que viaja entre nuestro Sol. Digamos que por acá tenemos el Sol nuestro y un Sol negro o muerto, le denomina él. Un Sol negro o muerto, que la distancia entre estos dos soles es de 32 billones de kilómetros, la distancia entre estos dos soles. Y ese planeta viaja a través de esos dos soles. ¿Se han entendido? Posee una órbita elíptica, bueno, son 32, exacto. Penetra en la órbita terrestre, pasando muy cerca de la Tierra. Ese planeta ya viene. Pasa a 14 millones de kilómetros de la Tierra. Viaja a 3 velocidades. ¿Cuáles son? Porque él no cumple, perdón, qué pena, no cumple las leyes de la mecánica celeste. Alrededor del Sol muerto, acá al extremo, viaja a 92 kilómetros por segundo. Aquí alrededor de ese Sol muerto que está a los 32 billones de kilómetros. Aquí alrededor del Sol nuestro viaja a 76 kilómetros por segundo. Y en la mitad de su órbita a 300 kilómetros por segundo. Por eso dice que no obedece a la mecánica, ¿sí?, de la mecánica celeste, las leyes de la mecánica celeste. Muchos astrónomos en su momento, cuando ya esté más cerca de la Tierra, dice el mismo, irán a decir que es Marte por el color, se confundirán, no van a creer que sea ese planeta. Bueno, él mismo dice, las consecuencias más terroríficas traerá ese planeta. Él mismo lo dice, por ejercer atracción catastrófica sobre los minerales líquidos incandescentes del interior de la Tierra. Sabemos que adentro, en el centro del núcleo de la Tierra, está precisamente en ebullición todas esa magma, todos esos materiales incandescentes, es decir, todos los minerales, que allá mismo donde está el infierno, ¿no?, que sí que hará calor, cuando es a más de 12.000 grados centígrados la temperatura, provocando tremendas presiones interiores en la Tierra y por lo tanto activación de volcanes, tsunamis, borrascas y cuanta cosa natural se va a llevar a cabo. Ya muchos científicos están diciendo de que precisamente por eso tiene que haber tanta cosa que hay, las borrascas que están presentando en muchos momentos. Bueno, todo esto es lo que este Señor dice. Todo esto. Dice en Lucas capítulo 21, Lucas 21, 25 y 26, dice el Señor: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del baramiro del mar y de las olas,
desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Este Señor también asevera que habrá cambio en los polos magnéticos de la tierra. La palabra de Dios dice en Isaías 13:13. Isaías 13:13 dice: porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Eso lo dice en Isaías 13:11. En la Biblia Nueva Traducción Viviente hay algo muy bonito, Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Dice: pues sacudiré, el mismo versículo 13, ¿sí? Versículo 13 dice: pues sacudiré los cielos y la tierra se saldrá de su lugar cuando el Señor de los ejércitos celestiales manifieste su furor en el día de su ira feroz. ¿Cuándo va a ser eso? Gran tribulación. Ese va a ser el día de su gran ira feroz. Este Señor también pronostica que habrá 3 terremotos volcánicos. Uno en la costa norte del Mediterráneo, entre Francia y España. Y él señala un punto. Otro abajo en la costa sur del Pacífico, entre Arequipa, que queda en el Perú, y Valparaíso en Chile. No fija exactamente, sino que habla de esa franja. Y el tercero en Java, entre Sumatra y Borneo. Forma un triángulo. Dice que eso va a ser terremotos volcánicos. No dice si irán a hacer al mismo tiempo, cómo irá a ser, pero si eso sucede, pues pensemos cómo irá a ser la situación. Él también elaboró una teoría llamada la geodinámica, la cual se basaba en las atracciones de los cuerpos celestes, en las grandes explosiones en el Sol y en los ciclos de las perturbaciones geofísicas. Otros estudiosos de esta, digámoslo así, de esta situación, es decir, de este planeta, lo han llamado planeta intruso. Dice que intruso porque no forma parte de nuestro sistema solar, como lo podemos perfectamente ver, ¿sí? Y dice que altera la Tierra. Cada persona de estas, pues, independientes, yo había leído inclusive esta última parte, hace tiempo atrás, había leído sobre esto. Me llamó la atención y digo, bueno, ¿cuál será? Hoy, mirando todo esto, lo he traído precisamente acá, porque me llamó la atención, porque miren lo que dice. Dice, interfiere, en el movimiento de la Tierra con su influencia al completar el ciclo. Dice que este recorrido, Muñoz Ferrada no da tiempo, él no dice cuánto tiempo gastará en su recorrido, pero los que han hablado de eso dicen que ese recorrido lo hará en 6.666 años, que eso dura ese recorrido. ¿Hasta dónde sea cierto? Bueno, yo me atrevo a dar ese dato, no sé, porque no soy científico, ni pretendo serlo, pero pues de pronto pues será. Alguien dijo que a 3.000 no sé cuántos años, en fin. Afirman que el tamaño o volumen de su contenido energético, o sea, su campo magnético, ese campo magnético lo podemos relacionar, digámoslo, como con la atmósfera terrestre, y asimismo el de ese planeta. Dice que ese campo magnético es 3.200 veces más grande o mayor, mejor, que el de la Tierra. 3.200 veces mayor. El campo mineral del núcleo rígido del astro en cuestión es más compacto y poderosamente más radiactivo que el de nuestro planeta. Su área de acción es mucho mayor en sentido expansivo y en profundidad magnética, es decir, el poder que eso tiene es inconmensurable. Su composición químico-física
supera el potencial energético original de nuestro orbe y lo han denominado depurador. Dice, porque su magnetismo primitivo, denso y agresivo, se asemeja a un poderoso imán que absorberá de la atmósfera terrestre todo, dice, a lo más bajo del género humano, como egoístas, malvados, hipócritas, asesinos, satanistas, avaros, tiranos, los deshonestos, orgullosos, déspotas, etcétera, siendo incluido entre ellos los que explotan, tiranizan y siembran la corrupción. No importa que sean líderes, que sean jefes de Estado, también incluye sabios, científicos y aún jefes religiosos, cualquier índole que sea. Y algo que me llamó la atención, su marca, o sea, el sello de la bestia se identifica con el tenor o contenido magnético de este planeta. ¿Qué nos dice Apocalipsis 19, 20 y 21? Esto fue algo que realmente pues me llamó la atención. He querido traerlo porque yo le preguntaba al Señor, justamente cuando yo miré todo esto, si es tu voluntad que yo hable sobre esto, me pondrás a predicar un día viernes. Estoy cumpliendo. Estoy cumpliendo. Cada uno de ustedes hará su examen, ya hablarán con el Señor, ya investigarán, etcétera. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 19, 20 y 21, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella, o sea, la bestia, las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Y dice en Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, yo, a mi juicio, a mi modo de entender, supongo, ¿sí? Vuelvo y repito lo que dije días pasados, no lo está diciendo la congregación. Ministerio Internacional de Cristo Esperanza Viva para nada tiene que ver con el concepto personal mío. A mí me da la impresión que ese puede ser el lago que arde con fuego y azufre. No sé. Yo simplemente, a mi juicio, ya lo demás, cada uno de nosotros seguirá y seguiremos atendiéndole al Señor, porque tenemos, mire, así nomás, en lo poquitico, vemos todo lo que, es decir, de lo que le espera a la humanidad. Sigamos entonces al Señor, pongámonos de pie por favor, vamos a orar, porque pues ya, ¿cómo dices? ¿Cuál parte? Lo que a mí me parece. Ya. Escucharon lo que yo leí, ¿cierto? Entonces, a mi juicio, Plinio Mendieta piensa y cree que de pronto puede ser ese el lago que arde con fuego y azufre, porque ese planeta, primero que todo, porque en lo otro que yo alcancé a leer también de tiempo, dice que en la medida en que se acerque a la Tierra, va a ser un olor fétido y va a producir cualquier cantidad de descomposición en los cuerpos, en todo, que es inaguantable es decir, la hediondez, y sobre todo habla de la parte espiritual, que es de lo que, mejor dicho, arrastra todo lo peor de. Entonces me imagino, porque si el Señor va a lanzar al lago que arde con fuego y azufre, al Papa Negro, al Anticristo, al diablo y a todo el mundo, Raimundo y todo el mundo, me imagino, porque la Biblia no dice dónde está el lago que arde con fuego y azufre, lo cita, pero no más. Entonces, yo he creído que puede ser, arrastra todo lo peor, puede ser de pronto. Bueno,
Ya el tiempo se encargará el Señor de darnos, vamos a ponernos de pie, vamos a hacer oración. Señor Jesucristo, cerremos todos nuestros ojos. Señor Jesucristo, yo te necesito, reconozco que soy un pecador, que he hecho cosas que a ti no te agradan, que te he fallado, he pecado, pero en esta hora, Señor Jesucristo, yo me arrepiento, reconociendo que tú eres el Hijo unigénito del Dios viviente, que derramaste tu sangre y entregaste tu vida para que yo pudiera tener salvación y vida eterna. Y yo te pido, Señor, en esta hora, arrepintiéndome de todo corazón, te pido que entres en mi vida y hagas de mí y de los míos las personas que tú quieres que seamos. Por lo tanto, te recibo en mi corazón y te ruego, por favor, que anotes mi nombre y el de los míos en el libro de la vida que tienes en el cielo. Y por favor, no lo borres de allí, nunca jamás. Yo te doy gracias, Señor, porque cada día tú nos traes cosas nuevas para nosotros entender tus propósitos en nuestras vidas. Padre eterno, te presento este grupo que tú nos has llamado, porque ahí me incluyo yo también, pequeña manada. Te doy gracias, Padre mío, porque nos das a conocer con antelación, como lo dice tu palabra, las cosas que han de venir, y lo haces a través de tu Santo Espíritu. Tu palabra dice también, nada hará Yahweh el Señor sin antes revelárselo a sus siervos, a los profetas. Padre, que la enseñanza de hoy, que tú me inquietaste tiempo atrás, para hoy haberla traído, sea conforme a tu voluntad, porque así lo sentí, y que haya servido de una enseñanza para nosotros tener todavía más claro que a la humanidad no le espera nada agradable. Estamos ya a punto de que tú vengas, Padre mío. Te estamos esperando como ladrón en la noche. Te pedimos, Señor, que vengas. Ven y ayúdanos para estar en el punto exacto e irnos contigo. Señor Jesucristo, te estamos esperando. Llénanos de tu amada presencia a través de ese Espíritu Santo tuyo, porque necesitamos cada día más de ti. Padre eterno, vamos a salir de este lugar, mas no de tu presencia, pero tu Santo Espíritu, cual poderoso gigante, va delante de nosotros, derribando obstáculos, impedimentos y todo lo que el diablo haya querido levantar en contra nuestra, porque tú eres el Todopoderoso, el Gran Shaddai, y la sangre de Cristo Jesús nos guarda, nos cuida, nos protege por encima, por debajo, por la izquierda, por la derecha, por delante y por detrás, por el norte, por el sur, por el oriente y el occidente, y ningún poder de las tinieblas prevalece contra nosotros, porque tu ángel guardián, lo dice tu palabra, porque escrito está, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Oro también en este momento, Padre, por los diezmos, las primicias y también las ofrendas que tu pueblo trae constantemente a este lugar. Bendícelas, Padre mío, y bendice la economía de todos y cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú lo haces. Porque, ¿qué te podemos dar si todo es tuyo, Señor? Pero tú nos has enseñado, y lo hacemos con gusto, con agrado, con amor, que todo de lo que tú nos das, te retribuimos para que haya alimento en tu casa, Señor, y podamos todos beneficiarnos de esa bendición tuya, Padre mío. Gracias, Padre Celestial. Oro también por la cabeza de este ministerio, por la pastora Linel Martínez y toda la familia pastoral, como también por todos los ministros y por todos sus servidores, por todos los hermanos de la congregación, desde el más niño hasta el más entrado en años, Padre mío, para que tú sigas derramando bendiciones sobre todos nosotros, Señor, y que tu Santo Espíritu nunca se aparte de nosotros, porque escrito está que dice, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu noble me sustente. Padre, quedamos en tus manos. Gracias te damos, poderoso Dios. Amén y amén. La gloria para el Señor.